Buenas tardes, chicos. Vamos a hablar un poquito de lo que serían los principios de intensidad en el mundillo este del fitness, ¿vale? Cuando yo, por ejemplo, tengo un chico ya que tiene un nivel medio o avanzado, ¿de acuerdo? Entendemos de que ya lleva tiempo entrenando y ya tiene esa curiosidad por experimentar nuevas sensaciones, entrenar más allá de la barrera del dolor, aplicar principios de intensidad y en eso nos vamos a centrar. Vamos a hablar hoy de lo que sería una super serie o una triserie o una serie gigante o serie extendida. Vamos a hablar de qué consiste y cómo la aplicaríamos para trabajar el músculo objetivo. ¿Qué vamos a intentar? Vamos a intentar, sobre todo, conseguir tiempo bajo tensión. ¿Qué significa esto? Es el tiempo que tardamos en terminar la serie. ¿De acuerdo? Que tiene que haber un mínimo, por siguiente, quizá un máximo, ¿de acuerdo? Si quisiéramos trabajar fuerza, para conseguir fuerza, ese tiempo bajo tensión tendría que ser, pues quizá como máximo de 20 segundos, trabajando con cargas máximas, ¿de acuerdo? Como nosotros nos vamos a centrar en la hipertrofia, vamos a intentar trabajar en un rango de entre 20 y 40 segundos. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Vamos a hablar primero de hacer 2 ejercicios seguidos y luego de 3 ejercicios seguidos. Y para la pierna, 4 ejercicios seguidos. Con este tiempo bajo tensión vamos a forzar a este músculo que ya lleva muchos tiempo o varios años entrenando a darle una vuelta, un giro de tuerca, ¿de acuerdo? Para elevar esa intensidad. Vamos a conseguir mayor fuerza, mayor hipertrofia, pero esto siempre tiene eso, un pero. No son series ni ejercicios que se puedan aplicar a principiantes. Vamos a ver, las superseries siempre se han dicho de que son ejercicios que es para esa gente que no dispone de demasiado tiempo para entrenamiento. Y entonces, ¿qué hacen? Combinan, por ejemplo, 2 músculos grandes, un pectoral y un dorsal, y los combinan y van trabajando en la medida del tiempo que disponen en la sala, ¿de acuerdo? Yo nunca, la verdad, los he utilizado de esa manera. Siempre he utilizado una superserie, triserie o serie gigante para el mismo grupo muscular, ¿de acuerdo? Porque sí que es cierto que cuando uno lleva ya 25 o 30 años entrenando ya tiene que buscar el no va más. ¿Por qué? Porque esa musculatura ya es muy reacia a crecer. Un principiante, un intermedio crece muy rápido, se recupera muy rápido, pero contra más nivel tienes y más años de entrenas, esa musculatura ya es más reticente. Vamos a poner un ejemplo de lo que sería una triserie para hablar, por ejemplo, el bíceps. A todos les encanta trabajar el bíceps, vamos a trabajar el bíceps. ¿Qué vamos a intentar conseguir con una triserie? Vosotros tenéis sensaciones, pero si no os lo explican no lo sabréis, que por ejemplo para el bíceps, que se me ha ocurrido ahora mismo, hay ejercicios de que tienen mayor dificultad en una parte determinada del movimiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si estuviéramos de pie y estamos utilizando un con barra normal, de pie, con la barra arriba y abajo, la parte más dura del movimiento sería la parte media, desde esos 90 grados hasta casi completar arriba, ¿de acuerdo? Si no fuéramos al banco Scott, el inicio sería la parte más dura del movimiento. Y si, por ejemplo, hiciéramos un curl con mancuernas con apoyo en pecho, el curl araña famoso, ahora lo haremos en práctico, lo que sería la fase final del movimiento sería la parte más dura. Vamos a intentar que con esta combinación de ejercicios, todo el rango de movimiento trabaje con la máxima dureza e intensidad. Mayor estrés mecánico, mayor carga mecánica, ¿de acuerdo? Y por consiguiente también mayor estrés metabólico. Y los beneficios que va a conseguir para esa hipertrofia, conseguir fuerza, ¿de acuerdo? A grandes rasgos, esto sería lo que sería una superserie, triserie o serie extendida. Vamos a hacer un ejemplo ahora práctico de lo que sería una triserie para bíceps. Venga, el ejemplo práctico sería el siguiente. Una triserie de curl araña, curl con barra y curl Scott. Más matices que habría que puntualizar. Este tipo de rutinas se deberían de hacer como 3 o 4 series, compuestas por los 3 movimientos, ¿de acuerdo? Tiempo prolongado en semanas, entre 4 y 6 semanas, ¿de acuerdo? Y el tiempo de descanso entre series tendría que ser minuto o 2 minutos, dependiendo del peso utilizado y la capacidad que tengáis de recuperación. Y esa sexta o séptima semana, lo que habría que hacer es una semana de descarga o de descanso total prácticamente. ¿Por qué? Porque esto es bastante estresante para el sistema nervioso. Y esto al final te acaba agotando, te produce dolores, demás. Hay que dejar que esas articulaciones reposen y eso el propio cuerpo te lo va a marcar. Procedemos.
Cura araña. Cogemos mancuernas, nos tumbamos y apoyamos el pecho, ¿de acuerdo? El movimiento es muy simple, no mováis la cabeza, ¿de acuerdo? Elevamos y la parte más dura del movimiento sería aquí, ¿de acuerdo? Y lento abajo, ¿de acuerdo? Hasta la verticalidad del brazo. Subimos y lento abajo, ¿de acuerdo? A partir de aquí, la parte más dura del movimiento y lento abajo. Número de repeticiones entre 6 y 8. No pasarían más de 10 segundos y nos iríamos al curl con barra de pie. Movimiento. La parte más dura del movimiento sería desde la mitad hacia arriba también o la parte media, ¿de acuerdo? Parte más dura del movimiento hasta completar. ¿Por qué? Porque aquí, si os fijáis, el antebrazo está vertical. Aquí el músculo descansaría, estaría contraído, pero sería el antebrazo el que reposaría el peso, ¿de acuerdo? Lento abajo, potencia, lento abajo. No pasarían más de 10 segundos y nos iríamos al curl squat y aquí la parte más dura sería la fase inicial. Hay que apoyar bien los tríceps, no se apoya el codo, ¿de acuerdo? El codo no, la articulación tiene que estar libre, tienes que apoyar el tríceps, ¿de acuerdo? Más de lo mismo, fijamos la mirada en el horizonte y la parte inicial sería la más dura y control, lento abajo, potencia, lento abajo, potencia, lento abajo, ¿de acuerdo? Esto sería un ejemplo de una triserie, por ejemplo, para bíceps. Como os he dicho, trabajando todas las porciones musculares en sus diferentes ángulos. ¿Tiempo de recuperación para hacer la siguiente serie? Minuto, minuto y medio. Entendiendo que hay que trabajar entre 6 y 8 repeticiones, lo cual significa que el peso puede ser relativamente elevado. De inicio, seguramente, como cualquier rutina, al principio, en tu tiempo de recuperación, quizá el cuerpo te pida más. No pasa nada. Si en un minuto no estás recuperado, minuto y medio. Que no, en 2. Y depende cómo fuera la serie, si fuera una serie de 4 ejercicios, una serie extendida, hasta 5, 10 y hasta 15 minutos. Pero eso es otro nivel. Vamos con un ejemplo para espalda. Una triserie en la polea, ¿de acuerdo? Vamos a hacer primero unos jalones al frente en polea. Vamos a cambiar rápidamente el agarre y vamos a hacer un agarre estrecho y luego vamos a volver a cambiarlo y vamos a hacer un jalón tras nuca. El orden de los ejercicios tampoco altera en exceso el producto, ¿de acuerdo? Esta es la que me he inventado yo ahora mismo. La técnica de ejecución. Agarramos la barra, fijamos bien las rodillas, columna bien erguida, ¿de acuerdo? Inspiramos, ¿de acuerdo? Escápulas juntadas, hombros neutros con tendencia hacia atrás, lento arriba, ¿de acuerdo? Potencia. ¿De acuerdo? Potenciamos un ángulo determinado del dorsal, 10 segundos máximo de descanso, cambiamos el agarre, seguimos trabajando entre 6 y 8 repeticiones, ¿de acuerdo? Un agarre mucho más estrecho para intentar trabajar otra parte del dorsal, otro ángulo determinado, ¿de acuerdo? Las pautas siempre son las mismas, ¿vale? Potencia abajo, inspiración y control arriba. 6, 8 repeticiones y mientras recuperamos el aliento, volvemos a cambiar el agarre y hacemos unos jalones tras nuca. ¿De acuerdo? Aquí las escápulas de los hombros, los omóplatos ya se juntan por propia necesidad del movimiento, ¿de acuerdo? Atrás, arriba. En muchos gimnasios veréis que tenéis multitud de opciones. Máquinas que prácticamente simulan las dominadas, como aquella, otro tipo de poleas, otro tipo de agarres paralelos y demás. También podéis combinar poleas altas con remos en máquina, remos bajos en polea. Las combinaciones son infinitas, pero siempre intentando cambiar los ángulos de ataque con diferentes anchuras y ángulos de las manos, ¿de acuerdo? Y meter poleas altas y remos para trabajar las dos partes, erectores espinales y gran dorsal, ¿de acuerdo? También se implican lumbares, trapecio y demás, pero eso ya sería otro vídeo. Y vamos a terminar, por ejemplo, con otro ejemplo de serie extendida, haciendo 4 ejercicios para la pierna. Vamos a diferenciar también entre trabajar solo un músculo objetivo
cuádriceps o trabajar el antagonista, el femoral. Tenéis que entender que, por ejemplo, cuando vosotros veáis de que un músculo se os queda más retrasado, es más reacio a entrenar, es preferible hacer este tipo de entrenamientos con nivel intermedio o avanzado, ¿de acuerdo?, para llevarlo a un sobreestímulo. Pero si, por ejemplo, quisiéramos trabajar cuádriceps y su antagonista, el femoral o el isquio, empezaríamos, por ejemplo, con las extensiones de cuádriceps, ¿de acuerdo? Trabajaríamos en el mismo rango, entre 6 y 8 repeticiones. Nos pasaremos a trabajar el antagonista, el bíceps femoral, y lo haríamos en el femoral tumbado, mismo rango de repeticiones. Y ya terminaríamos, por ejemplo, volviendo a trabajar en una prensa atlética, mismo rango de repeticiones, 6 a 8, y podríamos terminar, por ejemplo, con un peso muerto rumano, piernas rígidas, piernas semidobladas, para terminar de trabajar el glúteo y el femoral, ¿de acuerdo? Extensiones, femoral tumbado, prensa atlética y peso muerto, ¿ok? Si quisiéramos trabajar solo el cuádriceps, podríamos hacer el mismo ejemplo, pero eliminando el femoral. Extensiones, una prensa atlética, nos haríamos una jaca y quizá volveríamos a terminar con unas extensiones o unas tijeras, aunque sea más genérico, ¿de acuerdo? Como veis, el rango de posibilidades es muy, muy grande, ¿de acuerdo? Preguntas, prometo contestar. Dadle duro.